Hola, muy buenos días. Mi nombre es Santiago Pineda. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Santiago de Cali, actualmente cursando cuarto semestre. En este video vamos a abordar un tema fundamental dentro del curso de ecuaciones diferenciales, que es el modelado con ecuaciones diferenciales. Vamos a ver la teoría, las fórmulas geométricas asociadas a rectas tangentes y normales, y después vamos a trabajar múltiples aplicaciones: crecimiento poblacional, decaimiento radiactivo, enfriamiento de Newton, mezclas, drenado de tanques, circuitos eléctricos, cuerpos en caída, deflexión de vigas y varios ejemplos resueltos paso a paso. Comencemos entonces. Antes de entrar de lleno al modelado, necesitamos repasar un concepto clave del cálculo que es la base de todo lo que veremos: la derivada como pendiente de la recta tangente. En esta diapositiva vemos una curva y dos puntos sobre ella, un punto P en la posición X y un punto Q en la posición X. Más delta X. La diferencia en las ordenadas es delta de Y es igual a f de x más delta x menos f de x. Si trazamos una recta que pasa por ambos puntos P y Q, obtenemos lo que se conoce como la recta secante. La pendiente de esa recta secante se calcula como m igual a y2 menos y1 dividido x2 menos x1. Esto es igual a f de x más la delta x menos f de x sobre delta x. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hacemos que el punto Q se acerque cada vez más al punto de P? Es decir, cuando delta x tiende a cero. En ese caso, la recta secante se convierte en la recta tangente a la curva en el punto P. Matemáticamente se expresa como el límite de delta de x cuando tiende a cero de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x es igual a la derivada de x sobre la derivada de y sobre la derivada de x. Y eso es precisamente la derivada de la función. Entonces tenemos que la derivada de y con respecto a x nos da la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la curva. Este concepto es la piedra angular para plantear ecuaciones diferenciales a partir de condiciones geométricas. Ahora vamos a estudiar las propiedades geométricas de la recta tangente y la recta normal a una curva en un punto P de XY. Esto es muy importante porque muchos problemas de modelado con ecuaciones diferenciales se plantean usando estas propiedades. En esta figura podemos observar varios elementos. Tenemos el punto de tangencia P, la recta tangente en azul, la recta secante, la recta normal, y sobre el eje X se identifican los segmentos llamados subtangente y subnormal. La primera propiedad que nos muestra esta diapositiva es que la intersección de la recta tangente con el eje X se encuentra en el punto x1 es igual a x menos y sobre la primera derivada de y, donde primera de y representa la derivada de y con respecto a x, es decir, la pendiente de la tangente. Esta fórmula se obtiene a partir de la ecuación de la recta tangente, igualando y a 0, para encontrar dónde corta el eje horizontal. De manera similar, podemos encontrar la intersección de la recta tangente con el eje y. En este caso, hacemos x igual a 0 en la ecuación de la recta tangente y obtenemos que el valor de la ordenada en el corte es y1 es igual a y menos x por primera de y.
Esto nos dice el punto exacto donde la línea tangente a la curva cruza el eje vertical. Es otra herramienta geométrica útil para plantear ecuaciones diferenciales. Pasemos ahora a la recta normal. Recordemos que la recta normal es perpendicular a la recta tangente en el punto P. Si la pendiente de la tangente es primera de y, entonces la pendiente de la normal es menos 1 sobre y. La intersección de la recta normal con el eje x se encuentra en x1 es igual a x más y por primera y. Es decir, tomamos la coordenada x del punto de tangencia y le sumamos el producto de la ordenada por la derivada. Este resultado es muy utilizado en problemas donde se nos pide encontrar curvas cuya normal tiene alguna propiedad particular respecto al eje x. Y la intersección de la recta normal con el eje y está dada por y1 es igual a y menos x sobre la primera derivada de y. De nuevo partimos de la ecuación de la recta normal, hacemos x igual a 0 y encontramos esa coordenada. Estas cuatro fórmulas de intersección, tangente con eje x, tangente con eje y, normal con eje x, normal con eje y, son herramientas que nos permiten traducir enunciados geométricos en ecuaciones diferenciales. Ahora hablemos de longitudes. La longitud de la recta tangente desde el punto P hasta donde corta al eje x viene dada por la fórmula L tangente de x es igual a ya hemos visto aquí la longitud de la tangente desde P hasta el eje x, que vamos a ver nuevamente de forma análoga la longitud de la recta tangente desde P hasta donde corta al eje y es L subtangente de y es igual al valor absoluto de x por la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado. Notemos que esta fórmula no aparece y' en el denominador, a diferencia de la anterior. Cada una de esas expresiones depende del punto de la curva y de la pendiente de la tangente en ese punto. Ahora veamos la recta normal, la longitud de la recta normal desde P hasta el eje X. Viene siendo la fórmula que nos muestran acá. Observemos que esta fórmula es muy parecida a la de la longitud de la tangente al eje Y. La diferencia radica en la dirección geométrica que estamos midiendo, pero algebraicamente tiene una estructura similar. Finalmente, la longitud de la recta normal desde P hasta el eje Y. Con esas cuatro longitudes, tangente al eje X, tangente al eje Y, normal al eje X y normal al eje Y, completamos el conjunto de herramientas geométricas. Ahora pasemos a dos conceptos adicionales muy importantes, la subtangente y la subnormal. La subtangente es la proyección horizontal del segmento de tangente sobre el eje X, es decir, si desde el punto P bajamos una perpendicular al eje X y luego miramos hasta donde llega la tangente sobre ese mismo eje, esa distancia horizontal es la subtangente. Su longitud simplemente es
Esta fórmula de subtangente es igual a la valor absoluto de y sobre y'. Una fórmula bastante sencilla. El valor absoluto de la ordenada dividido entre la derivada. De manera similar, la subnormal es la proyección horizontal del segmento de la recta normal sobre el eje X. Su longitud es que la subnormal es igual a y por y', el valor absoluto de eso. Es decir, el valor absoluto del producto de la ordenada por la derivada. Estas fórmulas son las que utilizaremos en los ejercicios que vienen a continuación para plantear ecuaciones diferenciales a partir de condiciones geométricas. El ejercicio 11 dice, encontrar la curva que pasa por el punto 0,3 y tal que la proyección de su tangente en dicho punto sobre el eje X siempre tenga una longitud igual a 2. La respuesta que se espera es y al cuadrado igual a 9e elevado a la x. La proyección de la tangente sobre el eje X es lo que llamamos la subtangente, cuya longitud es el valor absoluto de y sobre y'. El problema nos dice que esta subtangente siempre vale 2, así que planteamos y sobre y' es igual a 2. Esto nos da la ecuación diferencial de y sobre y' es igual a más o menos 2, o equivalentemente y' es igual a y sobre 2. Resolviendo esta ecuación separable, integramos ambos lados, lo que nos da y es igual a por e elevado a la x sobre 2. Aplicando la condición inicial, y igual a 0 es igual a 3, a es igual a 3, entonces y es igual a 3 por e elevado a la x sobre 2. Elevando al cuadrado, y cuadrado es igual a 9 e elevado a la x, que es la respuesta indicada. La proyección de la recta normal desde un punto P de la curva sobre el eje X tiene una longitud igual a la abscisa en P. Encontrar la ecuación de dicha curva que pasa por el punto 2,3. La respuesta es y cuadrado más x cuadrado es igual a 3. La proyección de la normal sobre el eje X es la subnormal, que vale y por y'. El problema dice que esta subnormal es igual a x, entonces y por y' es igual a x. Tomando y por y' es igual a menos x, signo negativo para obtener la forma circular. Entonces tenemos que derivada de y es igual a menos x por derivada de x. Integrando y cuadrado sobre 2 es igual a menos x al cuadrado sobre 2 más c, lo que simplifica a x cuadrado más y cuadrado es igual a 2c. Con la condición del punto 2,3, 4 más 9 es igual a 13, así que 2 por c es igual a 13 y la curva es x cuadrado más y cuadrado es igual a 13, que es un círculo centrado en el origen con raíz de 13. Hallar la ecuación de la familia de curvas con la propiedad de que la distancia del origen a la recta tangente en un punto P de una curva es igual a la abscisa en P. La respuesta que nos dan es x cuadrado más y cuadrado es igual a cx. La distancia de un punto x0, y0 a una recta ax y by más c es igual a 0 es valor absoluto de ax0 más by0 más c sobre raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. La ecuación de la recta tangente en P es y menos y es igual a y' x menos x, que reescribimos como y' por x menos y' por x más y es igual a 0. La distancia del origen es el punto 0,0 a esta recta es
Valor absoluto de menos y' por x más y. Todo esto sobre la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado es igual a x. Resolviendo esta ecuación diferencial que involucra una sustitución, y es igual a b de x, b por x se llega a la familia de curvas x cuadrado más y cuadrado es igual a cx, que son círculos que pasan por el origen. El ejercicio 20 dice, encontrar la familia de curvas con la propiedad que la recta normal en cualquiera de sus puntos P coincida con la recta que une el punto P con el origen. La respuesta que nos dan x cuadrado más y cuadrado es igual a c. Si la recta normal coincide con la recta que va de P al origen, entonces la pendiente de la normal debe ser igual a y sobre x. La pendiente de la normal es menos 1 sobre y, así que menos 1 sobre derivada de y es igual a y sobre x, lo que nos da que y' es igual a menos x sobre y. Separando variables, y por derivada de y es igual a menos x por derivada de x. Integrando nos da y cuadrado sobre 2 es igual a menos x cuadrado sobre 2 más c sobre 2. El resultado es x cuadrado más y cuadrado es igual a c, que es la familia de circunferencias centradas en el origen. Si la normal siempre apunta al origen, la curva debe ser un círculo centrado ahí. El ejercicio 25 nos pide mostrar que la recta normal corta el eje x en el punto x igual a x1 es igual a x más y por y'. Para mostrarlo escribimos la ecuación de la recta normal en el punto P. La pendiente de la normal es menos 1 sobre y'. Entonces y menos y es igual a menos 1 por menos 1 sobre y' por x mayúscula menos x minúscula. Para encontrar dónde corta el eje x, hacemos y mayúscula igual a 0. Entonces se nos da menos y es igual a menos 1 sobre y' por x mayúscula menos x minúscula. Multiplicando y' por y es igual a x mayúscula menos x minúscula, de donde x mayúscula es igual a x más y por y'. Eso es exactamente x1 es igual a x más y por y', que es lo que queríamos demostrar. En este ejercicio nos pide mostrar la longitud de la normal desde un punto P hasta el eje Y. Es pues la fórmula que tenemos aquí. Primero hallamos dónde la normal corta al eje Y usando la ecuación de la normal. Y mayúscula menos y es igual a menos 1 sobre y' por x mayúscula menos x y haciendo x mayúscula igual a 0. Entonces tenemos que y mayúscula es igual a y más x sobre y'. El punto de corte con el eje Y es 0, y más x sobre y'. La distancia desde P hasta ese punto es, al final, viene siendo desde donde lo teníamos a raíz de x cuadrado más x sobre y', eso elevado al cuadrado es igual a raíz de x cuadrado, entre paréntesis, 1 más 1 sobre y' elevado al cuadrado. Esto es igual a un valor absoluto de x por raíz de 1 más 1 sobre y' al cuadrado, que esto es igual a
valor absoluto de x por raíz de 1 más y' al cuadrado, todo esto sobre y', que es exactamente la expresión que nos pedía demostrar. Nos pide mostrar la longitud de la subtangente. La tangente corta al eje x en x1 es igual a x menos y sobre y'. La proyección del pie de la perpendicular desde P al eje x cae sobre el punto x, 0. La distancia horizontal entre x, 0 y x menos y sobre y', 0 es x, valor absoluto de x menos y sobre y'. Así es igual a valor absoluto de y sobre y'. Y eso es precisamente la subtangente. El ejercicio 29 dice, la intersección con el eje y del normal a una curva en cualquier punto es y sobre 2. Si la curva pasa por el punto 1.1, 1,1, encontrar su ecuación. Respuesta, y cuadrado más 2 por x cuadrado es igual a 3. Ya sabemos que la intersección de la normal con el eje y es y más x sobre y'. Nos dicen que esto vale y sobre 2. Entonces tenemos y más x sobre y' es igual a y sobre 2. Simplificando, x sobre y' es igual a menos y sobre 2, entonces y' es igual a menos 2x sobre y. Separando variables, y por la derivada de y es igual a menos 2x. Integrando nos queda y cuadrado sobre 2 es igual a menos 2x cuadrado más c. Con el punto 1,1 nos queda 1 sobre 2 menos 1 más c, entonces c es igual a 3 sobre 2. La ecuación es y cuadrado sobre 2 más x cuadrado es igual a 3 sobre 2. Y multiplicando por 2, y cuadrado más 2x cuadrado es igual a 3, que es una elipse. Hallar la longitud de la recta tangente a una curva desde el punto 1,1 al eje x, sabiendo que su pendiente es 2x. Si la pendiente es y' igual a 2x, en el punto 1,1 tenemos y' es igual a 2 por 1, entonces eso es 2. La longitud de la tangente desde P al eje x es valor absoluto de y por raíz de 1 más y' al cuadrado, todo esto sobre y'. Esto es igual a 1 por raíz de 1 más 4 sobre 2. Esto es igual a raíz de 5 sobre 2. Esto es aproximadamente 1.118. Esa vendría siendo la respuesta. Ahora entramos a la parte central de esta presentación, el modelado con ecuaciones diferenciales. Muchos sistemas dinámicos en la naturaleza, la ingeniería y las ciencias sociales pueden ser descritos matemáticamente mediante la misma ecuación diferencial fundamental, derivada de y sobre derivada de x, o equivalentemente de y sobre de x es igual a k por y, donde k es una constante de proporcionalidad. Esta ecuación tan sencilla representa el crecimiento o decrecimiento a un ritmo proporcional a la cantidad presente. Lo increíble es que la misma ecuación se aplica a fenómenos tan distintos como el crecimiento de poblaciones, el decaimiento radioactivo, las reacciones químicas o la difusión de enfermedades. La diferencia está únicamente en la interpretación de los símbolos y en el signo de la constante k. Si k es mayor a 0, hay crecimiento. Si k es menor a 0, hay decaimiento. Tenemos este primer ejemplo, el crecimiento de las bacterias. El problema dice, inicialmente un cultivo tiene un número P0 de bacterias en T igual a 1 hora. Se determina que el número de bacterias es 3 sobre 2 de P0. Si la razón de crecimiento es proporcional al número de bacterias Pt, P en cuestión del tiempo presentes en el tiempo T,
Determine el tiempo necesario para que se triplique el número de bacterias. Planteamos la ecuación diferencial con la razón de crecimiento es proporcional a P. Tenemos que la derivada de P sobre la derivada del tiempo es igual a K por P. La condición inicial es P0 igual a, P0 es igual a P0. También sabemos que P1 es igual a 3 sobre 2 por P0. La solución general de esta ecuación es Pt es igual a P0 por E elevado a la Kt. Usamos P1 que es igual a 3 sobre 2 por P0 para encontrar K. Entonces 3 sobre 2 por P0 es igual a P0 por E elevado a la K. Entonces tenemos que elevado a la K es igual a 3 medios y K es el logaritmo de 3 sobre 2, logaritmo natural. Eso es aproximadamente 0.4055. Así que P es igual a P0 por E elevado a la 0.4055 de tiempo. Buscamos cuando Pt es igual a 3P0. 3P0 es igual a P0 por E elevado a la 0.4055 por T. Entonces, 3 es igual a E elevado a la 0.4055 por T. Entonces tenemos que T es igual al logaritmo de 3 sobre 0.4055 es igual a 2.71 horas. Como se ve en la gráfica, la curva crece exponencialmente y alcanza el triple del valor inicial aproximadamente a las 2 horas y 43 minutos. Ahora tenemos un ejemplo de decaimiento radiactivo, la vida media del plutonio. El problema dice, un reactor de cría convierte uranio 238 en el isótopo plutonio 239. Después de 15 años, se ha determinado que el 0.043% de la cantidad inicial A0 de plutonio se ha desintegrado. Determine la vida media de este isótopo. Si la razón de desintegrarse es proporcional a la cantidad que queda. Planteamos la derivada de A sobre T es igual a K por A con A0, A de 0 es igual a A0, la solución es A por T. Es igual a A0 por E elevado a la Kt. Si el 0.043 se desintegra, queda el 99.957%, es decir, A15. Es igual pues, a este valor. Entonces tenemos que 0.99957 es igual a E elevado a la 15K. K es igual al logaritmo natural de este número sobre 15. Eso es igual aproximadamente a menos 0.402867. Así, con respecto al tiempo es igual a 0 por E elevado a la el tiempo que nos dio. La vida media es el tiempo en el que queda la mitad de la sustancia de tiempo. Es igual a 1 sobre 2 por A0. Resolviendo T es igual al logaritmo natural de 2 sobre 0.402867. Eso es aproximadamente 24.24180 años. 24.180. Este resultado es consistente con el valor reconocido de la vida media del plutonio. Tenemos aquí una aplicación del decaimiento radiactivo, el datado con carbono 14. La teoría se basa en varios hechos. Primero, el isótopo carbono 14 se produce en la atmósfera por acción de la radiación cósmica sobre el nitrógeno.
La proporción de C14 respecto al carbono ordinario en la atmósfera es aproximadamente constante. Todos los organismos vivos absorben C14 a través de la respiración y la alimentación, manteniendo la misma proporción que hay en la atmósfera. Pero cuando un organismo muere, deja de absorber C14 y el que ya tenía comienza a desintegrarse. Comparando la cantidad de C14 en un fósil con la proporción constante en la atmósfera, podemos estimar la edad del fósil. El modelo es el mismo. Derivada de A sobre derivada del tiempo es igual a K por A mayúscula con punto cero es igual a 0 y por A y A con respecto al tiempo es igual a 0 por E elevado a la kt. La vida media aceptada del C14 es aproximadamente 5.730 años. Para terminar la constancia de decaimiento K usamos la vida media de 5.730 años. 1 sobre A por A0 es igual a 0 por E elevado a la 5.730K. Simplificando, 1 sobre 2 es igual a E elevado a la 5.730K, entonces K es igual al logaritmo de natural de 1 sobre 2 sobre 5.730, eso es igual a menos logaritmo de 2 sobre 5.730 aproximadamente, esto nos da menos 0.00012097. Así, con respecto al tiempo es igual a 0 por E elevado a la menos el resultado que nos dio ahorita. Ahora, si queremos saber cuándo queda solo el 0.1% de la cantidad original, es decir, respecto al tiempo es igual a 0.001 por A0 es igual a, se nos puede dar 0.001 es igual a E elevado a la menos 0.00012097 por T. Entonces el tiempo es igual al logaritmo de natural de 1000 sobre 0.00012097, eso es aproximadamente 57.100 años. Eso significa que después de 57.000 años solo quedaría una milésima de la cantidad original de C14. Pasamos a otro modelo clásico de la ley de Newton del enfriamiento y calentamiento. La hipótesis fundamental es que la velocidad con que la temperatura de un cuerpo cambia es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio que lo rodea, que llamamos temperatura ambiente. El modelo matemático es la derivada de T sobre T mayúscula derivada sobre la derivada de T es igual a K mayúscula por, entre paréntesis, T mayúscula menos T minúscula menos Tm, donde T es la temperatura del cuerpo, Tm es la temperatura ambiente constante y K menor a 0 porque tanto en enfriamiento como en calentamiento la temperatura del cuerpo tiende a acercarse a la del ambiente. Si el cuerpo está más caliente que el ambiente se enfría, si está más frío se calienta. En ambos casos la diferencia de T mayúscula menos Tm disminuye con el tiempo. La temperatura menos la temperatura ambiente. Veamos este ejemplo. Al sacar un pastel del horno su temperatura es 300 grados Fahrenheit. 3 minutos después su temperatura es de 200 grados Fahrenheit. ¿Cuánto tiempo le tomará al pastel enfriarse hasta la temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit? Planteemos derivada de t sobre de t mayúscula sobre derivada de t es igual a k por t mayúscula menos 70 con t mayúscula con respecto a 0 es igual a 300 y t3 es igual a 200.
La solución general de esta ecuación es t mayúscula con respecto a t es igual a 70 más ce elevado a la kt con t mayúscula de 0 es igual a 300. 300 es igual a 70 más c. Entonces c es igual a 230. Con t de 3 con respecto a 3 es igual a 200. Entonces 200 es igual a 70 más 230 por e elevado a la 3k. Entonces 130 es igual a 230 por e elevado a la 3k. E elevado a la 3k es igual a 130 sobre 230 es igual a 13 sobre 23. K es igual al logaritmo natural de 13 sobre 23. Todo esto sobre 3 es aproximadamente menos 0.198. Así, t mayúsculo con respecto a t es igual a 70 más 230 por e elevado a la menos 0.198t. Teóricamente el pastel nunca llega exactamente a 70 grados Fahrenheit, solo se acerca asintóticamente, pero en la práctica la diferencia se hace despreciable después de un tiempo suficientemente largo. Otro modelo muy importante es el de mezclas de fluidos. Cuando mezclamos dos fluidos, a veces surgen ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. El modelo se basa en que la razón con que cambia la cantidad de sal con respecto a t en un tanque de mezcla es una razón neta. Derivada de a sobre derivada de t es igual a la razón de entrada de sal menos razón de salida de sal. R de entrada menos R salida. La razón de entrada es el producto de la concentración de sal del flujo de entrada por la velocidad del flujo de entrada. La razón de salida es análoga, pero depende de la concentración actual del tanque. Veamos un ejemplo. Un tanque contiene inicialmente 300 galones de salmuera. Otra solución de salmuera entra al tanque con una razón de 3 galones por minuto con una concentración de 2 libras por galón. La solución bien mezclada sale con la misma rapidez. Calculemos entonces las razones. R de entrada, la razón de entrada es igual a 2 libras sobre el galón por 3 galones sobre minuto, es igual a 6 libras por minuto. Para la salida, la concentración en el tanque es con respecto a T sobre 300 libras de galón porque el volumen se mantiene constante en 300 galones ya que entra y sale la misma cantidad. La razón de salida es igual a con respecto a T es sobre 300 libras por galón por 300 galones por minuto. Esto es igual a con respecto a T sobre 100 libras por minuto. Entonces la ecuación diferencial es derivada de A sobre derivada de T es igual a 6 menos A sobre 100. O equivalentemente, derivada de A sobre derivada de T más 1 sobre 100 por A es igual a 6. Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden que se resuelve con el método del factor integrante. Volvamos entonces a la teoría general del modelado. La ecuación derivada de y con respecto a x es igual a ky. Se aplica al crecimiento de pequeñas poblaciones durante breves intervalos de tiempo. Aquí y representa la población total de p con respecto a t en un tiempo t. La hipótesis es que el ritmo con la que la población crece es proporcional a la población total presente. La constante k es positiva si la población crece y negativa si disminuye. Es importante mencionar que este método funciona bien para poblaciones pequeñas y periodos cortos. Para poblaciones grandes y periodos largos se usan modelos más complejos como el logístico. El mismo modelo derivada de y con respecto a x es igual a ky aplica al decaimiento radioactivo. Aquí
Con respecto a T representa el número de núcleos inestables y radiactivos que quedan en un tiempo T. La hipótesis es que la velocidad derivada de A con respecto a la derivada de T con que una sustancia decae es proporcional a la cantidad A con respecto a T de sustancias remanentes. Como se trata de un decaimiento, la constante K debe ser negativa. K no debe ser menor que cero, lo que garantiza que A con respecto a T disminuye con el tiempo. También se aplica a las reacciones químicas de primer orden, donde las moléculas de una sustancia A se descomponen en moléculas más pequeñas. La hipótesis es que la velocidad de descomposición es proporcional a la cantidad de sustancia que no ha experimentado conversión. De nuevo, K es negativa porque la cantidad de sustancia A está disminuyendo. Es importante notar que este mismo modelo de Y de X es igual a K por Y y abarca fenómenos de naturaleza completamente distinta, biológica, física, nuclear y química, pero con la misma matemática subyacente. Otro modelo interesante es la difusión de una enfermedad contagiosa. Aquí la situación es un poco diferente. La hipótesis es que la razón de X de t a la que se difunde la enfermedad es proporcional al número de encuentros o interacciones entre dos grupos X de t, los que han tenido contacto con la enfermedad, y Y, los que no han sido expuestos. El modelo es dx dt es igual a k por y por x, donde el producto ky representa el número de interacciones posibles entre infectados y no infectados. Si la comunidad tiene una población fija n y se introduce una persona infectada, entonces x más y es igual a n más 1. Sustituyendo y es igual a n más 1 menos x, el modelo se transforma en dx dt es igual a ky por n más 1 menos x. Esta es una ecuación logística cuya solución tiene forma de S o sigmoide. Inicialmente la enfermedad crece lentamente, luego se acelera y finalmente se desacelera cuando la mayoría ya ha sido expuesta. Realizamos nuevamente el modelo de mezcla de dos soluciones salíneas de distinta concentración, pero ahora de manera más general. El modelo es dA dt es igual a la razón de entrada menos razón de salida, donde A de t indica la cantidad de sal en el tanque en el momento t. Razón de entrada es el producto de la concentración de sal del flujo de entrada por la velocidad del flujo de entrada y se mide en libras por minuto. Existen tres posibilidades que afectan el volumen del tanque. Razón de salida es igual a razón de entrada. El volumen del tanque permanece constante. Razón de salida es mayor que la razón de entrada. El tanque se está vaciando gradualmente. Razón de salida es menor a la razón de entrada. El tanque se está llenando. Cada paso produce una ecuación diferencial ligeramente diferente. Ahora vemos otro tipo de modelo, el drenado de un tanque, que utiliza la ley de Torricelli. En hidrodinámica, la ley de Torricelli establece que la rapidez v de salida del agua a través de un agujero en el fondo de un tanque lleno de agua hasta una profundidad h es igual a la velocidad que tendría un cuerpo cayendo libremente desde esa altura h. V es igual a la raíz de 2 por g por h, donde g es la aceleración de la gravedad
Esto tiene una interpretación física muy elegante. El agua sale del agujero con la misma velocidad que si hubiera caído libremente desde la superficie hasta el fondo. Ahora desarrollemos la ecuación diferencial para el drenado. Supongamos que un tanque lleno de agua se vacía a través de un agujero bajo la influencia de la gravedad. Queremos encontrar la profundidad h del agua en el tanque al tiempo t. Si el área del agujero es a de h en pies cuadrados y la rapidez de salida es v es igual a raíz de 2gh, entonces el volumen de agua que sale del tanque por segundo es a de h por raíz de 2gh en pies cúbicos por segundo. Si v de t denota el volumen de agua en el tanque al tiempo t, entonces dv dt es igual a menos a dh por raíz de 2gh. El signo negativo indica que v está disminuyendo. Si el tanque tiene sección transversal constante con área AW, entonces VT es igual a AW por H y por tanto dV dt es igual a AW por DH sobre dt. Sustituyendo obtenemos la ecuación diferencial para la altura. DH dt es igual a menos ADH sobre AW por raíz de 2GH. Esta ecuación nos permite calcular cómo desciende el nivel de agua con el tiempo. Resumamos el modelo del drenado de un tanque. La ecuación diferencial es dH de t es igual a menos ADH sobre AW por raíz de 2GH, donde ADH es la área del orificio en el fondo del tanque en pies cuadrados. AW es el área constante de la superficie superior del agua en pies cuadrados. G es la aceleración de la gravedad, h es la altura del agua. La velocidad de flujo de salida es v es igual a raíz de 2gh. El volumen que sale por segundo es ADH por raíz de 2gh y la relación entre volumen y altura es v de t es igual a AW por h, lo que nos da dv de t es igual a AW por dh de t. En la figura podemos ver un tanque cilíndrico con el agujero en la parte inferior, la altura h del agua y las áreas AW y AH marcadas. Pasemos a un ejemplo de modelado geométrico. El problema dice, hallar una curva que pase por el punto A0 menos 3 de manera que la pendiente de la tangente en cualquiera de sus puntos sea el doble de la orden en el mismo punto. Identificamos la hipótesis, la pendiente de la tangente es de y sobre de x y la ordenada es y. Nos dice que la pendiente es el doble de la ordenada. Definimos las variables, x es la variable independiente abscisa, y es la variable dependiente ordenada. La condición inicial es f de 0 es igual a menos 3, es decir, y de 0 es igual a menos 3. Obtenemos la ecuación diferencial como de y sobre x es la pendiente de la tangente de y sobre x es igual a 2y. Esta es una ecuación separable cuya solución es y es igual a c elevado a la 2x con y0 es igual a menos 3. Entonces c es igual a menos 3, entonces y es igual a menos 3 por e elevado a la 2x. En el siguiente ejemplo dice encontrar la ecuación de una curva que pasa por el punto 0,2 y en cada punto tiene pendiente menos xy. La hipótesis es que cada punto xy la pendiente sea menos xy. Variable x es la variable independiente, y es la dependiente. Condición inicial f de 0 es igual a 2. La ecuación diferencial es de y sobre x es igual a menos xy. Separando variables de y sobre y es igual a menos x por dx. Integrando logaritmo natural de valor absoluto de y es igual a menos x cuadrado sobre 2 más c. Entonces y es igual a por e elevado a la menos x por 2 sobre 2. Con y0 es igual a 2. A es igual a 2. Las soluciones
y es igual a 2 por e elevado a la x por 2 sobre 2, que es una curva tipo campana de Gauss. Este ejemplo es un poco más avanzado. Encontrar el área bajo la curva y es igual a f de x y sobre el eje de x, sabiendo que esa curva es tangente al eje x en el origen y satisface la ecuación diferencial. Segunda de y es igual a secante de y' por segunda de y por su segunda derivada. La ecuación segunda de y es igual a secante de y' es una EDO de segundo orden. Se puede resolver usando la sustitución P es igual a y', de modo que segunda de y es igual a dp sobre dx es igual a secante de P. Separando dp sobre secante de P es igual a dx, es decir, coseno de P por dp es igual a dx. Integrando seno de P es igual a x más seno. Como la curva es tangente al eje de x en el origen, tenemos y0 es igual a 0 y y' de 0 es igual a 0. Con p de 0 es igual a 0, seno de 0 es igual a 0 más c, entonces c es igual a 0. Así seno de p es igual a x, o sea, y' arcoseno de x. Integrando nuevamente para encontrar y luego calculando el área bajo la curva usando integración. Ahora pasamos a la aplicación. Aplicaciones mecánicas. Este problema involucra un sistema masa resorte. Un resorte cuelga verticalmente. Su extremo superior está fijo y del inferior pende una caja que pesa 196 N. Una vez en equilibrio se tira de la caja hacia abajo 0.25 y se suelta, sabiendo que K es igual a 80 N sobre N metros y que la resistencia de la ID es despreciable, hallar A. La ley de movimiento B. Hallar la ley de movimiento B. El tiempo necesario para que la caja se mueva desde la posición inicial hasta 0.0625 metros por debajo de la posición de equilibrio. La hipótesis es la ley de Hooke. La fuerza que ejerce un resorte es proporcional a la distorsión del mismo. Y la segunda ley de Newton, F es igual a m por a. La fuerza es igual a masa por aceleración. La masa es m es igual a W sobre G es igual a 196 sobre 9.81, aproximadamente 20 kilos. La constante del resorte es K igual a 80 Nm. Para la ecuación diferencial es m por d elevado al cuadrado x por dt al cuadrado es igual a menos kx, que nos da 20 de segunda de x más 80 de x. 80x es igual a 0,0 o segunda de x más 4x igual a 0. Esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea con coeficiente constante cuya solución involucra funciones seno y coseno. El siguiente problema dice: una partícula se mueve a lo largo del eje x de acuerdo con la ley de d al cuadrado x sobre dt al cuadrado más 4 por dx sobre dt más 3x igual a 0. Si la partícula empieza su movimiento en x igual a 0 con una velocidad inicial de 6 metros sobre segundo, hacia la izquierda hallar primero x en función de t y segundo los tiempos en que se producen las paradas. La ecuación del cuadrado por x sobre dt al cuadrado más 4 por dx sobre dt más 3x es igual a 0 es una ecuación diferencial de segundo orden lineal homogénea con coeficientes constantes. Las condiciones iniciales son x de 0 igual a 0 y x'
de 0 es igual a menos 6, negativa porque va hacia la izquierda. Para resolverla planteamos la ecuación característica de r cuadrado más 4r más 3 igual a 0 usando la fórmula general. R es igual a menos 4 más o menos raíz de 16 menos 52 sobre 2. Este es igual a menos 4 más o menos raíz de menos 36 sobre 2 igual a menos 2 más o menos 3i. Como las raíces son complejas, la solución es de forma x de t igual a e elevado a la menos t por C1 por coseno de 3t más C2 coseno de 3t. En término e elevado a menos t se produce menos 2t, se produce un amortiguamiento y las funciones trigonométricas producen oscilaciones. Ahora entramos al tema de los circuitos eléctricos en serie, otra aplicación fundamental de las ecuaciones diferenciales. Para un circuito que contiene un resistor R y un inductor L, la segunda ley de Kirchhoff establece que la suma de las caídas de voltaje es igual al voltaje aplicado, E de T. L por dI sobre dt más R por I es igual a ET, donde L es la inducta en henrios, R es la resistencia en ohmios y dt es la corriente y ET es la función de voltaje. Si en lugar del inductor obtenemos un capacitor de capacitancia C, la caída de voltaje es Qt sobre C, donde Q es la carga. Como I es igual a dQ sobre dt, la ecuación se convierte en R por dQ sobre dt más 1 sobre C por Q es igual a E dt. Ambas son ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Veamos un ejemplo con el circuito LRC completo. Un circuito eléctrico consta de una inductancia L es igual a 0.2 henrios, una resistencia R 4 ohmios, un condensador con capacidad C es igual a 0.01 faradios, hallar la carga y la corriente I en el tiempo t sin si Tc es igual a 0, Q es igual a 0.5 coulombs y es igual a menos 1 amperio. Este sistema se describe mediante una ecuación diferencial de segundo orden similar a la de movimiento forzado con amortiguamiento. Esto al final nos da y simplificado del cuadrado q sobre dt al cuadrado más 20 por dq sobre dt más 500 por q es igual a 0. Esta ecuación se resuelve con la ecuación característica y las condiciones iniciales dadas. Resumamos los componentes de un circuito en serie LRC y sus caídas de voltaje. El inductor tiene inductancia L medida en henrios H. Su caída de voltaje es L por dI sobre dt o equivalentemente L por d cuadrado Q sobre dt cuadrado. El resistor tiene resistencia R medida en ohmios. Su caída de voltaje es I por R, el capacitor tiene capacitancia C medida en faradios. Su caída de voltaje es 1 sobre C por Q. La ecuación general del circuito de LRC en serie es L de cuadrado Q sobre dt cuadrado más R de Q sobre dt más 1c por Q es igual a E con respecto a t. Notemos la analogía en el sistema masa-resorte. L corresponde a la masa, R al amortiguamiento, 1 sobre C a la constante del resorte y ET a la fuerza externa. Este modelo clásico, los cuerpos en calle libre. Para establecer un modelo matemático del segundo movimiento de un cuerpo en un campo de fuerzas, se comienza con la segunda ley del movimiento de Newton, que indica que cuando la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo no es cero, entonces la fuerza neta es proporcional a su aceleración. F es igual
masa por aceleración, donde m es la masa del cuerpo y a es la aceleración. Si consideramos la resistencia al aire, la fuerza neta tiene dos componentes, tomando la dirección positiva hacia abajo. F1 es igual a mg, es el peso que actúa en la dirección positiva hacia abajo. F2 es igual a menos kb, es la resistencia al aire llamada amortiguamiento viscoso, que actúa en dirección contraria al movimiento. La fuerza neta es F es igual a mg menos kb. Y por la segunda ley de Newton, m por dv sobre dt es igual a mg menos kb, que en términos de la posición s de t, s con respecto a t se escribe como m por d al cuadrado por s sobre dt al cuadrado. Esto más k por ds sobre dt, todo esto es igual a mg. Esa es una ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea. La solución nos da la velocidad como función del tiempo, incluyendo el concepto de velocidad terminal, que es la velocidad máxima que alcanza el cuerpo cuando la resistencia al aire iguala al peso. Ahora veamos una aplicación en ingeniería estructural, la deflexión de una viga. Muchas estructuras se construyen usando vigas y estas se flexionan o deforman bajo su propio peso o por fuerzas externas. La deflexión y con respecto a x está gobernada por una ecuación diferencial lineal de cuarto orden. En la teoría de elasticidad, el momento de flexión m de x en un punto x se relaciona con la carga por unidad de longitud mediante del cuadrado por m sobre dx cuadrado es igual a w de x. Además, m mayúscula de x es igual a e mayúscula y mayúscula por k, donde e mayúscula es el módulo de Young de elasticidad, y mayúscula es el momento de inercia y k en la curvatura. Cuando la deflexión es pequeña, y' se aproxima a cero, es aproximadamente cero. La curvatura se simplifica acá, sigue aproximadamente y de 2 veces derivada de y. Y la ecuación diferencial de cuarto orden resulta i por d elevado a la 4 por y sobre dx elevado a la 4 es igual a wx. El producto EI se llama rigidez flexional de la viga. Las condiciones de frontera dependen de cómo estén apoyados los extremos de la viga. Una viga en voladizo está empotrada en un extremo libre y el otro libre en el otro. Ejemplos comunes son un trampolín, un ala de avión, un balcón, astas de bandera, rascacielos. Para una viga en voladizo las condiciones en el extremo fijo x igual a 0 son y de 0 es igual a 0, no hay flexión. Y' de 0 es igual a 0, la curva de flexión está tangente al eje x. En el extremo libre x es igual a L. Y derivada 2 de y de L es igual a 0, el momento de flexión es 0. Tercera derivada de y de L es igual a 0, la fuerza de corte es 0. La función f de x es igual a dm sobre dx es igual a ei por d elevado a la 3 por y sobre dx al cubo se llama fuerza de corte. Si un extremo está apoyado simplemente a bisagrada, las condiciones son y es igual a 0 y y de segunda derivada de y igual a 0 en ese extremo. En esta diapositiva podemos ver los diferentes tipos de apoyo. Empotrada en ambos extremos, la viga está fija en x igual a 0 y y igual a L. Las condiciones de frontera son y igual a 0 y y' igual a 0 en ambos extremos. Apoyada simplemente en ambos extremos. La viga descansa sobre soportes en ambos extremos. Las condiciones son y igual a 0 y
segunda derivada de y es igual a 0 en ambos extremos. La tabla resume las condiciones de frontera: empotrados y igual a 0, y' igual a 0, libres, segunda derivada de y es igual a 0, tercera derivada de y es igual a 0, apoyados simplemente o bisagrados, y igual a 0, segunda derivada de y es igual a 0. Otro problema importante en ingeniería es el pandeo de una columna vertical delgada. Consideremos una columna de sección transversal uniforme y longitud L. La flexión Y con respecto a X ocurre cuando se aplica una fuerza compresiva vertical constante P en la parte superior. Al comparar los momentos de flexión se obtiene la ecuación, donde E es el módulo de Young e I es el momento de inercia. Esta ecuación es fundamental para determinar la carga crítica de pandeo conocida como carga de Euler, que es la fuerza máxima que puede soportar la columna sin pandearse. En la figura podemos ver cómo la columna se deforma lateralmente bajo la carga P. Ahora resolvemos un ejemplo de flexión de viga. Tenemos una viga apoyada simplemente en ambos extremos, A y B, con longitud L, sometida a dos cargas puntuales P a distancia A de cada extremo. Como hay simetría en la carga y en los apoyos, la deformación también será simétrica, y la deflexión máxima estará en el centro de la viga. Para dar dos cambios de carga debemos plantear tres cortes para determinar el momento flector en cada tramo. Primero establecemos las condiciones de equilibrio. Sumatoria de F es igual a 0, sumatoria de M igual a 0. Esto nos da RA más RB es igual a 2P. Por simetría, RA es igual a RB es igual a P. Primer corte para 0 menor o igual que X menor o igual a A. Tomando momentos respecto al punto de corte, sumatoria de MC es igual a M menos Px es igual a 0. Entonces M es igual a Px. La ecuación diferencial para este tramo es EI por segunda derivada de Y es igual a M y esto es igual a Px. Segundo corte o tramo 2. Para A menor o igual a X, X menor o igual a L menos A. Aquí la carga P aparece a distancia X menos A del corte. Sumatoria de MC es igual a M más P por X menos A. Esto menos Px es igual a 0. Resolviendo M es igual a Px menos P por X menos A es igual a Px menos Px más Pa es igual a Pa. El momento es constante en ese tramo, entonces sería EI por segunda derivada de Y es igual a Pa. Esto tiene sentido físicamente entre las dos cargas, el momento flector es constante. Tercer corte para L menos A menor o igual a X, X menor o igual a L. Ahora ambas cargas P aparecen en el diagrama de cuerpo libre. Sumatoria MC es igual a M más P por X menos L menos A. Esto más P por X menos A menos Px es igual a 0. Simplificando M es igual a Px menos P por X menos A menos P por X menos L más A. Esto es igual a PL menos Px. La ecuación diferencial es EI por segunda derivada de Y es igual a PL menos Px. Cada uno de estos tramos se integra dos veces y las constantes se determinan con las condiciones de frontera y las condiciones de continuidad entre tramos. Veamos un ejemplo de sistemas de masa resorte con fuerza externa. Una masa unitaria M es igual a 1 kilo. Se encuentra sujeta a el extremo libre de un resorte con K igual a 4, inicialmente en reposo y en equilibrio. Desde T igual a 0 se aplica una fuerza F de T igual a coseno de 2T, pero en T igual a 2pi. Esta fuerza cesa abruptamente. Planteamos usando la segunda ley de Newton, sumatoria de F igual a fuerza neta con fuerza neta igual a menos Kx más F de T. Entonces, masa M por A igual a menos Kx más F de T, es decir, 2 elevado a d elevado a la 2 por x sobre dt al cuadrado es igual a menos 4x más coseno de 2t.
La ecuación diferencial es segunda derivada de x más 4x es igual a coseno de 2t con x igual a 0, eso igual a 0 y primera derivada de x igual de 0 igual a 0. Esta ecuación tiene la particularidad de que la frecuencia de la fuerza externa coincide con la frecuencia natural del sistema, ya que produce el fenómeno de resonancia. Este ejemplo trata sobre movimiento de proyectiles. Un proyectil se dispara de un cañón que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal con velocidad de salida de 170 pies sobre segundos. Se pide a. Escribir un sistema de ecuaciones diferenciales. B. Encontrar la posición en cualquier tiempo. C. Encontrar el rango, altura máxima y tiempo de vuelo. D. Determinar la posición después de 2 y 4 segundos. En la componente horizontal hay movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Esto es m por d al cuadrado por x sobre dt al cuadrado igual a 0, con la velocidad inicial b0 de x igual a b0 por coseno de 60 grados es igual a 160 por un medio igual a 80 pies sobre segundo. El componente vertical a caída libre MRV. Esto es la fórmula de m por d al cuadrado por y sobre dt al cuadrado es igual a menos mg con velocidad inicial. V0 de y igual a b0 por seno de 60 grados igual a 160 por raíz de 3 medios igual a 80 por raíz de 3 pies por segundo. Integrando obtenemos de x sobre t igual a 80 y de y sobre t es igual a menos gt más 80 raíz de 3. Integrando de nuevo, x igual a 80t y y menos g sobre 2 por t al cuadrado más 80 raíz de 3t. Para finalizar los ejemplos, veamos un sistema de dos masas conectadas entre sí y a una pared mediante resortes con m1 igual a 2, m igual a 1, k igual a 100, k2 igual a 50. Para la masa las fuerzas son la de resorte 1 menos kx hacia la izquierda y la del resorte 2, k2 por y menos k, que depende de la posición relativa entre las masas. Esto al final nos va a dar, sustituyendo todos los valores, segunda derivada de x más 75x menos 25y igual a 0 y segunda derivada de y menos 50x más 50y igual a 0. Este es un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden que se resuelve usando métodos como eliminación, operadores diferenciales o transformadas de Laplace. Otro ejemplo clásico: se arroja una piedra hacia arriba del techo de un edificio. ¿Cuál es la posición s de t de la piedra respecto al suelo al tiempo t? La aceleración es del cuadrado por s sobre dt al cuadrado, tomando la dirección hacia arriba como positiva y considerando solo la gravedad. M por d al cuadrado por s sobre dt al cuadrado es igual a menos mg, lo que simplifica a del cuadrado por s sobre dt al cuadrado es igual a menos g. La fuerza neta es simplemente el peso F igual a menos W igual a menos mg. El signo negativo aparece porque el peso actúa hacia abajo, opuesto a la dirección positiva. Si la altura del edificio es S0 y la velocidad inicial es V0, el problema de valores iniciales de segundo orden es d al cuadrado por S sobre dt al cuadrado es igual a menos g, con S de 0 igual a S0 y primera derivada de S0 igual a B0, integrando dos veces primera derivada de S de t
es igual a menos gt más b0 y s de t igual a menos 1/2 por gt al cuadrado más b0 de t, b0 por t más s0. Esta es la ecuación clásica de la cinemática que seguramente conocemos. Y con esto llegamos al final de la presentación, modelos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Hemos cubierto una gran parte de temas desde las propiedades geométricas, de tangentes y normales que nos permiten plantear ecuaciones diferenciales, pasando por modelos de crecimiento y decaimiento proporcional, ley de Newton del enfriamiento, mezclas drenado de tanques, circuitos eléctricos, cuerpos en caídas de flexión de vigas, pandeo de columnas, sistemas masa-resorte y movimiento de proyectiles. Lo más importante que debemos recordar es que una misma ecuación diferencial puede modelar fenómenos completamente diferentes y que la habilidad de traducir un problema del mundo real a una ecuación matemática es la esencia del modelado. Muchas gracias por ver.